El análisis de los fenómenos humanos en un diálogo crítico y plural. La riqueza y complejidad del hombre y sus manifestaciones sociales. Bienvenidos a El Universo Humano en Extensión, una contribución de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa, El Universo Humano en Extensión. Esta es una aportación de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Escúchenos todos los viernes a las 2 de la tarde en el 104.1 de frecuencia modulada. Les saluda su amigo Ernesto Duque Padilla. Y está siempre conmigo Zaida Morlet Villa. Muy buenas tardes, maestro, y buenas tardes a todo el auditorio que, como cada viernes, nos sintoniza por el 104.1 de Radio Universidad. Bien, como ustedes saben, en este espacio comentamos temas de interés y de actualidad en la cultura. Ofrecemos nuestra opinión desde el punto de vista de las ciencias sociales. Y está con nosotros el día de hoy el arquitecto Arturo Villarreal Reyes, porque vamos a estar hablando sobre un patrimonio de gran riqueza en nuestro estado, que son las haciendas de Coahuila, o lo que podemos ubicar, identificar y todavía preservar de estas construcciones, a propósito de un libro de texto que se titula El Horizonte Fraccionado, Haciendas de Coahuila, de su autoría justamente el arquitecto Arturo Villarreal Reyes. Editó el gobierno del estado a través de la Secretaría de Cultura en 2014, forma parte de la colección Patrimonio Coahuilense. Y créanme que, bueno, ya hemos presentado otros textos aquí, créanme que está muy hermoso la fotografía de Germán Siller y la edición de Lolis Quintanilla, le decimos sus amigos. Es un trabajo extraordinario, de gran belleza, es una obra, es un texto grande para disfrutarlo visualmente, pero en este caso muy enriquecido con la investigación histórica. Aquí se mezcla la investigación histórica con la arquitectónica y con otras cosas de la cultura que nos permiten, a través de este viaje por nuestras regiones, conocer nuestra identidad. Yo creo que si de algo nos puede hablar estos vestigios que los turistas y nosotros disfrutamos al pasear o por la vista, pues es porque nos identificamos y nos explican muchas cosas. Pero si no tenemos también una interpretación de ellos, si no los sabemos leer, también pueden pasar desapercibidos, y eso sería lo más terrible, Zaida. Así es. Las líneas de comunicación esta tarde, directo a cabina, el 482-6995. Recuerda, estamos en Facebook, El Universo Humano en Extensión. En YouTube también tenemos nuestro canal. Si usted gusta, nos envía un correo a elunihextension@gmail.com. Pero sobre todo los invitamos a que visiten ernestoduque.com. Ahí encontrará y todos nuestros programas. Y como usted lo comentaba, maestro, pues en efecto, es un patrimonio arquitectónico, histórico, cultural, que poco a poco se ha ido pues perdiendo, en ese sentido de la conciencia colectiva como tal, pero que gracias a textos como El Horizonte Fraccionado, Haciendas de Coahuila, retoman esa fuerza para darle difusión. Muy buenas tardes, Arturo. Bienvenido, esta es tu casa. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los radioescuchas de Radio Universidad. Pues presentamos a Arturo, nuestro invitado. El autor de este bello texto es Arturo Eduardo Villarreal Reyes, arquitecto con maestría en restauración arquitectónica. Ha participado en diversos proyectos y obras de conservación del patrimonio histórico y mejoramiento de la imagen urbana en Saltillo. Miembro activo del Patronato de Amigos del Archivo Municipal de Saltillo y del Colegio de Investigadores Históricas de la región sureste de nuestro estado. Se ha desempeñado como director del Archivo Municipal de Saltillo y subdirector técnico de la Oficina del Centro Histórico de aquí de la ciudad. Actualmente es coordinador de Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura y precisamente responsable del Museo de la Revolución Mexicana en nuestra ciudad, ubicado en la calle de Hidalgo, en pleno centro, y además es catedrático en licenciatura y maestría en la Facultad de Arquitectura en nuestra máxima casa de estudios. Entre otros títulos que ha publicado se encuentran Teatro García Carrillo, Crónica de un Incendio, La Casa de los Carrillo, un libro abierto, Saltillo Mágico, Tamaulipas, Patrimonio Edificado y por supuesto Casa Purcell, Alma por Contagio.
Muchas gracias por asistir esta tarde con nosotros y bienvenido, maestro. Muchas gracias. Tenemos 4 segmentos, entonces vamos a tratar de ordenar tanta información, pero también pues para poderle dar relevancia a lo que más convenga, sobre todo para poder, aportar hacer una contribución a la apreciación. Yo insisto, cuando yo veo a Arturo caminando por las calles en Saltillo, lo veo fascinado, contemplando algún risco, alguna esquina, alguna identificación, y luego me pregunto ¿por qué los demás no vemos eso? Y este es el objetivo, que podemos transmitir eso. Entonces, primeramente vamos a hablar sobre esta parte histórica de 4 siglos en que esta arquitectura es una mezcla cultural, campesina, mestiza, y lo que queda en estas fincas, sobre todo ahora rurales, no sé, ya muchas se incorporaron a las grandes ciudades como en Saltillo, pero decíamos que hablan de nuestras raíces. Entonces esta historia cómo se inicia, y luego pues ya hablaremos de cómo se va organizando a través de los siglos anteriores, para hablar finalmente de algunas haciendas. ¿Cómo son estos 4 siglos? ¿Cómo llega? ¿Cómo esa arquitectura que representa históricamente hablando? Mira, todo empieza obviamente con la colonización de este territorio del estado de Coahuila. Y bueno, ya es una historia que viene desde finales del siglo XVI. A lo largo de varios siglos se van conformando pequeñas y después grandes propiedades, que en el siglo XIX de alguna manera se ve destruido esto a raíz de expropiaciones con el periodo juarista, por ejemplo, sobre todo mucha gente que se puso del lado de los franceses. Entonces se revenden muchas de estas propiedades, pero se vuelven a formar otra vez grandes latifundios, pero esto no desaparece sino hasta el reparto agrario, que es en la década de 1930 principalmente, pero es un fenómeno eminentemente rural, pero que ha marcado buena parte de nuestra cultura inmaterial, quiero decir intangible, desde costumbres de culinarias, expresiones lingüísticas, actitudes, un tanto a veces de sumisión por el tipo de relación entre el trabajador y el hacendado. Ajá. Pero es una historia muy interesante. El problema es que a veces no queremos comparar este fenómeno con lo que pasa en el centro del país, y la verdad es que es muy diferente. Mira. Es muy diferente porque allá, para empezar, la hacienda puede ser una pequeña extensión, pero la productividad es muy distinta. Luego nos enfrentamos a un problema aquí: ¿qué es una hacienda? ¿Qué no es una hacienda? Hay gente que dice que tiene que ver con la extensión. A partir de tantas hectáreas es una hacienda, y lo demás es un rancho, lo más pequeño. Esa pudiera ser una manera de definirlo. El otro tiene que ver con la productividad, o sea, es eminentemente local, es hacienda o más allá, entonces es hacienda, pero si es para autoconsumo, entonces es un rancho. Pero otra división, otra definición más interesante, dice: si estás usando la mano de obra de la familia exclusivamente, entonces es un rancho. Pero si estás contratando o de alguna otra manera, trayendo gente de fuera, o dependiendo de mano de obra externa o extraña, no familiar, entonces es una hacienda. Entonces te metes en grandes problemas a la hora de comparar con el centro de México, que no podemos hacerlo. Entonces tenemos grandes haciendas, grandes latifundios, como el Marquesado de San Miguel de Aguayo, pero con grandes áreas sin agua y sin producción, que no puede compararse de ninguna manera con una pequeña hacienda superproductiva, no sé, en Guanajuato, Tlaxcala o Querétaro. Pero como que esto tiene varias aristas o distintas lecturas. Es una entidad productiva, una hacienda. Desde un punto de vista económico, a eso puede hacer alusión. Desde un punto de vista arquitectónico, se refiere a un tipo de inmueble con ciertas características también. Yo creo que se pueden combinar ambas cosas. Y yo, leyendo tu libro, pues veía históricamente cómo se van constituyendo a partir de estas organizaciones económicas. Primero, pues por la esclavitud, que era encomienda, si tú quieres llamarlo así, pero a final de cuentas pues te asignaban una serie de trabajadores o personas pues, que habían capturado como esclavos, y así los tratabas. Y luego que además las construcciones tenían sus características de
pues no sé, como fortificaciones y toda su utilidad económica con la tienda de raya, los graneros. Quizás me esté adelantando un poco a mucho de lo que hay de rico en este texto, pero insisto tiene que ver con una organización social y una estructura económica, ¿no? Claro, sí, hay muchas aristas y ojalá en un rato podamos profundizar un poquito en ello, pero luego sucede un fenómeno muy extraño. Viene la invasión norteamericana, se acerca a la frontera, aquí a Coahuila, se acerca a la frontera internacional y luego, ese fenómeno venía sucediendo desde la invasión norteamericana, como los vecinos del norte empiezan a descubrir esta riqueza cultural, constructiva, etcétera, en nuestras haciendas y nuestros ranchos, que después se lo van a llevar a los Estados Unidos. O sea, su viejo oeste es nuestro norte. O sea, es un modelo muy peculiar de nuestra región. O sea, claro, no lo tienen en Estados Unidos el ni en el cowboy centro y demás va a ser una herencia que ellos adecúan de lo nuestro, pero entonces nos viene de rebote la palabra rancho. Ajá. Entonces, de repente, la hacienda, la palabra rancho, como se entendía en aquella época, comienza a cambiar, a tener un significado distinto. Entonces, a veces he encontrado algunas haciendas, enormes haciendas que se llaman rancho, y que traen el modelo norteamericano. O sea, muy extensa, las casas muy compactas, etcétera. Entonces hay esa difícil definición entre una cosa y la otra. Pero además esto de los personajes, por ejemplo, el vaquero nuestro se convierte en el cowboy y luego nos lo regresan con un sombrero. ¿Cómo está la cosa? Sí, no solamente, esto ya no está tanto en el libro. Ahorita me gustaría leerte una cita de 1847 donde un norteamericano descubre al vaquero mexicano en Parras, que después te vas a dar cuenta y decir, espérame, esto lo copiaron hacia el cowboy, pero ellos depuran. El problema del vaquero, el asunto del vaquero es que está asociado a lo que es la charrería. La charrería es un fenómeno que se da en el centro de México, los llanos de Apán, Estado de Hidalgo y demás, y la variante norteña es un poquito más burda en el sentido de las extensiones que tiene que recorrer el jinete para recoger los animales. Entonces tiene que obedecer el caballo. Es un asunto más de trabajo y menos de lujoso en el sentido de la presentación del hacendado muy bien vestido con traje X, sino que tiene que hacer ciertas suertes para controlar el ganado en una extensión tremenda. Y ese tipo de suertes son las que hereda el cowboy, pero las depura, ciertas suertes las depura a un nivel de perfección, lo que es el reining, la rienda norteamericana, trae un nivel de perfección, de excelencia estupenda, aunque ignoran algunas otras tradiciones nuestras. Pero este tema te da para mucho un montón de cosas que hablar. Estás escuchando El Universo Humano en Extensión. Continuamos. Bien, ya regresamos, estamos en su programa El Universo Humano en Extensión. Tenemos como invitado a Arturo Villarreal, al arquitecto Arturo Villarreal, y estamos hablando del patrimonio arquitectónico de las haciendas de Coahuila, a propósito de un texto que se llama El Horizonte Fraccionado. Y nos quedamos comentando sobre la gran riqueza, toda esta extensión de nuestro territorio y el aspecto histórico. A mí me gustaría que nos ayudaras a distinguir o identificar este concepto, porque nosotros llamamos hacienda cuando vemos una pequeña construcción o una construcción en ruinas, digamos que sería la parte principal de un conjunto territorial y arquitectónico, que me parece que sería el casco de una hacienda en todo caso. Sí, el concepto de hacienda incluye todo el terreno, la propiedad donde se lleva actividades ganaderas, agrícolas, incluso mineras en un momento dado. Pero en nuestra zona no es tan común la actividad minera, pero también actividades productivas, como el caso General Cepeda, que tenía fábricas del siglo XVII, XVIII, tenía manufactura de textiles y demás. Pero la parte más notoria, en efecto, es el casco, que es, digamos, el centro construido, el centro habitacional, el centro de población principal, que es lo más vistoso. Y muchos de estos cascos dieron origen, en efecto, a villas y después ciudades. Castaños, General Cepeda, son algunos de ellos. En la propia ciudad de Saltillo.
Hubo muchas haciendas aquí alrededor y de hecho creo yo que el sureste es la parte que más densamente tiene haciendas. Después creo yo que sería la laguna y luego el norte. Pero sí, lo que pasa es que desde Francisco de Ordiñola, a finales del siglo XVI, él fue juntando propiedades, comprando, y todo el mundo se servía con la cuchara grande y logran el marquesado. Estamos hablando de varios, digamos, periodos. Es Francisco Urdiñola, Y luego el luego marquesado de Aguayo, luego sus hijas, y luego los Sánchez y Navarro. luego ya la nieta sí, en efecto, adquiere el marquesado, compra el título de marquesado, con una extensión enorme que pues llegaba de prácticamente desde Mazapil, Zacatecas, hasta Cuatro Ciénegas. Aquí nos rodea la ciudad de Saltillo. Esto después iba a ser comprado por los Sánchez Navarro hacia 1840, pero los Sánchez Navarro ya tenían su propio latifundio alrededor de Monclova, iban acaparando tierras, de la misma manera que otros tenían estos grandes latifundios como los Vázquez Borrego allá en la zona alrededor de Musqui y Sabinas, alrededor del río Sabinas. Y entonces había poco espacio que daba para las pequeñas propiedades, que claro, sí las había, pequeñas haciendas productivas y bueno, ese es el... Que algunas es lo que- sobrevivían, ¿no? Con apenas o eran vendidas. Sí, yo creo que hubo mucha subdivisión Ujú. de estas propiedades que se Claro. pasaban, se heredaban y luego, pues bueno, a veces... Y reconstrucción, ¿no? Lo que encontramos en un casco de hacienda, en alguna edificación, bueno, puede tener partes muy antiguas, pero también eso es muy moderno. es como la geología. Estos cascos son como estratos de diferentes épocas. Entonces me dices, esta es la parte original. No hay tal cosa como parte original. Se van construyendo por etapas y encontramos partes muy antiguas. Entonces estos cascos, pues bueno, lo más notorio viene siendo la casa grande, la casa del hacendado, que a veces, cuando es pequeño el centro de población, ahí mismo trae la capilla, a veces traen los graneros también adentro, Ajá. y se cierran todos hacia un patio central, de tal manera que te estás protegiendo contra los ataques, o ya sea indios o Sí, yo o quisiera- bandidos. Bandoleros, ¿no? Sí, a veces se cierran las haciendas Ujú. y todo lo controlas desde el patio. Incluso a veces traen un mirador, un divisadero, que es como un segundo piso Ujú. con ventanas para ver o para disparar. Y estas cualidades características defensivas, pues bueno, yo creo que lo más interesante lo encontramos en Parras, en la Hacienda de San Lorenzo. Trae ahí unos elementos defensivos en las esquinas, un En tipo las de esquinas, torreones. ¿verdad? Ajá. Estoy hablando de 1700 y cacho, pero esto se repite incluso a lo largo de los siglos, lo vemos en el Coyote, la Hacienda del Coyote, en la región de la Laguna, trae estos torreones con No solo troneras, miradores, con troneras. con troneras, divisadero para Muy- ver quién viene. muy angostas como y para para poder disparar, pero entonces tú puedes disparar, ver entonces. si sube el río, si sube el agua, o si quién viene por el camino, si vienen ataques o O si están trabajando los trabajadores, exacto, ¿no? o controlar los animales. Al Muchos final de de estos cuenta, cascos al están ojo del como amo, ¿no? en montículo, ¿verdad? Donde observas Sí, ganadería. está un poco Hay más muchos, alto. sí, Son miradores. pero entonces a veces esto se organiza alrededor de una plaza, que es lo general, no todas, hay excepciones muy interesantes. El concepto plaza no como lo conocemos en relación a la Plaza de Armas, un No, centro no, cultural de una ciudad, ¿verdad? es un centro, sí, pero no necesariamente cultural. Ujú. En torno a esto se van a dar los graneros, las viviendas de los trabajadores y otros elementos, incluyendo la capilla. Pero fíjate que el otro día encontré uno aquí en el sur del municipio, que donde está prácticamente cerrado, pocas entradas y salidas, me hace que es muy antiguo el lugar, y a veces el ganado podía concentrarse Ujú. en estas plazas. Ajá. De hecho, hay una referencia por ahí a San Juan de la Vaquería, donde encontramos ahí toriles, corrales Leí y eso, demás, sí, que sí. igual hasta corridas de Plaza toros, toros, no lo dudo. pudiera ser No lo dudo, esa. pero son cuestiones defensivas. Entonces, mucha de la vida social se llevaba ahí, Ujú. mucho de la actividad productiva también. Yo quisiera enfatizar en un hecho de apreciación. Mira, lo que nosotros encontramos en esta arquitectura no está en ninguna otra parte, y no está en ninguna otra parte porque forma parte de la historia. Primero, como lo has llamado, de la llegada de los españoles, que introducen ganadería, cultivo, pastoreo, el impulso de las pequeñas propiedades y la encomienda. Entonces nacen estas estructuras en función de esos espacios de conquista, las relaciones productivas y también con la gente y habitantes de estas regiones.
son parecidas desde luego y lo vemos en películas y novelas, muchas preservadas excelentemente y a otras que sirven, por ejemplo, de hostales y hoteles y cosas de ese tipo. Pero la que tenemos nosotros acá, pues están adaptadas a nuestra propia historia, de ahí provienen. Y luego las vemos como cosas muy antiguas y abandonadas y tienen una gran riqueza si sabemos apreciarlas. Lamentablemente mucho se ha destruido, desde el descuido, la ignorancia y también los buscadores de tesoros que creen que todavía hay dinero ahí. Pero no, afortunadamente, no queríamos que esto fuera una reseña de ruinas. Afortunadamente muchas están de pie, en regular, buena condición, en otras pocas en magníficas condiciones. Y fíjate que ahorita que mencionas películas y demás, Ciénega Grande en el municipio de Parras, con estos arcos góticos muy, muy lindos, está de pie, en muy buen estado, lo están cuidando muy bien sus dueños, y resulta que ahí filmaron la película esta, ¿cómo se llamaba? The Wild Bunch, Pandilla Salvaje, allá en los 60, 68, Jules Bryans y no me acuerdo, el Indio Fernández, y es un documento interesantísimo porque la visité el lugar, la hacienda de la Ciénega Grande, y después vi la película y dije, espérame, de repente había un espacio que era la tienda de raya, ahora ya no existe, se cayó, y te da una visión magnífica de las cosas. Y ¿Dónde está, Arturo? ¿Cómo para...? Y no sé si se puede visitar. Sí se puede, tienes que buscar a los dueños, porque seguro tienen ganado, porque hay compuertas y demás, hay que pedir permiso. Pero esto está justo antes de llegar al entronque a Paila, volteas ahí a tu izquierda y por ahí hay que buscar planos y demás. Pero hay historias interesantísimas y luego con el tiempo se transforman estas cosas. Hay unas muy lindas de influencia norteamericana, porque son más nuevas, digámoslo así. Me gustó muchísimo San Isidro en Piedras Negras. Esa casa se copió y se reconstruyó en Ciudad Acuña para hacer filmar la película Como Agua para Chocolate. Y está lindísimo el lugar. Ahora es un salón ejidal. Está a 8 o 10 kilómetros de Piedras Negras. Y otro bien interesante, me gustó muchísimo, en Guerrero, Coahuila, La Candelaria. Eso fue del general Manuel Pérez Treviño. Bueno, ¿qué te parece? Tenemos que ir al corte de la media. Sí. Regresando, hablamos de algunas de estas haciendas que se pueden visitar, otras no, pero para subrayar cuáles están todavía visitables y algunas características como son las norias, los palomares y otras, las caballerizas, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, pues vamos a un corte y regresamos. El universo humano en extensión, un espacio de análisis y diálogo. Regresamos.